Hola hermanitas y hermanitos, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto año de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección 18. Antes de dar inicio a nuestra lectura, te invito a que te suscribas a tu canal y que compartas este tema con algunos hermanitos también. Te invito a que me regales una manita arriba, un like, para que este tema se siga propagando con todos los hermanitos. Bueno, el tema de hoy, formación e información. El apóstol bien constituido tiene que recorrer el camino de perfección. Continúa de la lección 17, Sis am se son en coulex. Punto 3. El apostolado de los laicos. 24. Verdadero apostolado, pero no jerárquico. Nos elaboramos aquí el concepto de apostolado de los laicos en el sentido estricto conforme a cuanto nos hemos explicado anteriormente sobre el apostolado jerárquico. Consiste en la asunción de asumir aceptación por los laicos de tarea que se derivan de la misión confiada por Cristo a su iglesia. Hemos visto que este apostolado es siempre apostolado de laicos y que no llega a ser apostolado jerárquico, ni siquiera cuando se ejerce por mandato de la jerarquía. Por ello, se deduce que es preferible designar el apostolado de la oración y del ejemplo personal como apostolado en el sentido más vasto e impropio del nombre. A este respecto, no podemos dejar de confirmar las observaciones que hicimos en nuestra carta al tercero Congreso Mundial de la Unión Mundial de Maestros Cristianos en Viena. Pertenezca o no a la actividad profesional de los maestros y de las maestras católicos, al apostolado de los laicos en el sentido propio, estar convencidos, queridos hijos e hijas, de que el maestro cristiano, que por su formación y su abnegación está a la altura de su tarea y profundamente convencido de su fe católica, da ejemplo de ella a la juventud que le ha sido confiada como cosa espontánea y que se ha transformado en él en una segunda naturaleza. Ejerce al sentido de Cristo y de su iglesia una actividad parecida al mejor apostolado de los laicos. Puede repetirse esta afirmación de todas las profesiones y principalmente de las de los médicos e ingenieros católicos, sobre todo en la hora actual en el que están llamados en los territorios poco desarrollados y en las zonas de misión, al servicio de los gobiernos locales de la UNESCO y de otras organizaciones internacionales, y dan con su vida y ejercicio de su profesión el ejemplo de una vida cristiana plenamente madura. En el punto 25, la acción católica ejerce el apostolado oficial, pero sin monopolios. Dos observaciones. La acción católica lleva siempre el carácter de un apostolado oficial de los laicos. Dos observaciones que imponen aquí el mandato, sobre todo la enseñanza. No ha sido dado a la acción católica de su conjunto, sino a sus miembros organizados en particular con arreglo a la voluntad y elección de la jerarquía. La acción católica no puede tampoco reivindicar el monopolio ni privilegio del apostolado de los laicos, ya que a su lado subsiste el apostolado laico libre. Los individuos o grupos pueden ponerse a disposición de la jerarquía, viéndose confiar por ella, por cierto periodo fijo o indeterminado, tareas para las que reciben el mandato. Cabe preguntarse ciertamente, entonces, si no se transforman también en miembros de la acción católica. El punto importante es que la iglesia jerárquica, los obispos y los sacerdotes pueden elegir colaboradores laicos cuando encuentran personas capaces y dispuestas a ayudarles.
En el punto 26, sobre el concepto monopolista de la acción católica como apostolado organizado, parece necesario, al llegar a este punto, dar a conocer al menos a grandes rasgos una sugerencia que nos ha sido hecha muy recientemente. Se señala que reina en la actualidad un penoso malestar de muy vasta extensión, que tendría su origen sobre todo en el uso del vocablo de acción católica. Este término, en efecto, parecería reservado a ciertos tipos determinados de apostolado laico organizado, por lo que se crea, ante la opinión, una especie de monopolio. Todas las organizaciones que no entren en el cuadro de la acción católica, así concebida, se afirma, resultan de menor autenticidad, de importancia secundaria, menos apoyadas por la jerarquía y pertenecen como el margen del estudio apostólico esencial del elemento seglar. La consecuencia parece ser que una forma particular del apostolado laico, es decir, la acción católica, triunfa en el perjuicio de las otras y que se asisten al secuestro de la especie sobre el género. Más aún, prácticamente, se considera la exclusiva, cerrando la diócesis a los movimientos apostólicos que no lleven la etiqueta de acción católica. En el punto 29, la solución que se propone al Papa de reformar el concepto y la estructura no está madura. Para resolver esta dificultad, se piensa en dos reformas prácticas, una de terminología y como corolario, consecuencia, otra de estructura. En primer lugar, sería necesario devolver al término acción católica su sentido general y aplicarlo únicamente al conjunto de movimientos apostólicos seglares, eh, organizados y reconocidos como tales, nacionalidad o internacionalmente, ya sea por los obispos en el ámbito nacional o por la Santa Sede en cuanto a los movimientos que aspiran a ser internacionales. Bastaría, pues, que cada movimiento particular fuera designado por su nombre y caracterizado en su forma específica y no según el género común. En segundo lugar, la reforma de estructura seguiría la determinación del sentido de los términos. Todos los grupos pertenecerían a la acción católica y conservarían su nombre y su autonomía, pero todos ellos juntos formarían como acción católica una unidad federativa. Cada uno de los obispos quedarían libres de admitir o rechazar de un determinado movimiento, de rechazarlo por no ser de la acción católica por su misma naturaleza. La realización eventual de semejante proyecto requiere, naturalmente, atenta y prolongada reflexión. Vuestro Congreso puede ofrecer una vocación favorable para discutir y examinar este problema, al mismo tiempo que otras cuestiones similares. En el punto 28, relaciones del apostolado laico con la autoridad eclesiástica. Queda por decir aún una palabra para determinar estas consideraciones de principio sobre las relaciones del apostolado de los laicos con la autoridad eclesiástica. Basta repetir lo que ya en 1951 nos planteamos como regla general, que el apostolado de los laicos debe, en sus formas más varias, mantenerse siempre dentro de los límites de la ortodoxia y no oponerse a las legítimas prescripciones de las autoridades eclesiásticas competentes. En el punto 29, opinión errónea sobre teología laica. Mientras tanto, no nos hemos visto obligados a rechazar una opinión errónea sobre la teología laica.
opinión que se deriva de una concepción inexacta de la responsabilidad del laico. El término teología laica carece de todos los sentidos. La norma que se aplica en general al apostolado de los laicos y que nos acabamos de recordar vale también como es natural y aún más por lo que se refiere al teólogo laico. Pero si quiere publicar escritos sobre materias teológicas, necesita él también de la explícita aprobación del magisterio eclesiástico. 30. El campo oportuno del laico católico son las ciencias profanas. La actividad del laico católico es particularmente oportuna en los campos en la investigación teológica costea, bordea, rodea o circunda. La de las ciencias profanas. Recientemente, por iniciativa de la Gorres Gesellschaft, Sociedad de Gorres, un pensador y publicista alemán, un grupo de teólogos y de naturalistas se han puesto de acuerdo para discutir en reuniones regulares sobre las cuestiones comunes que les interesan. No podemos dejar de felicitarles por semejante iniciativa. En la segunda parte, en la formación de los apóstoles laicos y ejercicio del apostolado, 1. Formación de los apóstoles. En el punto 31, no todos son llamados en el sentido estricto en selección. Bastarán algunas observaciones en relación con la formación de los apóstoles laicos. No todos los cristianos son llamados al apostolado seglar en el sentido estricto. Ya hemos dicho que el obispo debería poder escoger colaboradores entre los que consideran dispuestos y capaces, ya que la simple disposición no basta. Los apóstoles laicos constituirán, por lo tanto, una élite, no porque estén apartados de los demás, sino por lo contrario, porque son capaces de atraer a los demás y de influir sobre ellos. Así se comprende que debe poseer, además del espíritu apostólico que los anima, una cualidad sin la cual haría más mal que bien el tacto. 32. Indispensables con competencia y formación. Para adquirir, por otra parte, la requerida competencia, es preciso evidentemente aceptar el esfuerzo de una formación seria, esta, cuya necesidad, por lo que se refiere a los que se dedican a la enseñanza, nadie pone en duda, se impone igualmente para cualquier apostolado laico. Y nos hemos sabido complacer que la reunión del Kisubí ha instalado de modo especial sobre la formación intelectual. En cuanto a los laicos que se ocupan de la administración de los bienes eclesiásticos, sean escogidos con prudencia o con conocimiento de causa, cuando los incapaces ocupan cargos, no sin prejuicio para los bienes eclesiásticos, la culpa no es tanto de ellos mismos como de las autoridades que los han llamado a su servicio. En el punto 33, conocimiento de la doctrina social de la Iglesia. En la hora actual, hasta el apóstol laico que trabaja entre los obreros en las fábricas y en toda clase de empresas tiene necesidad de conocimientos sólidos en la materia económica, social y política, y deberá conocer igualmente la doctrina social de la Iglesia. Es conocida una obra de apostolado para hombres que forman a sus miembros en un seminario social que recibe a 300 participantes cada semestre de invierno y cuenta con los servicios de 20 conferencias, catedráticos de universidad,
jueces, economistas, juristas, médicos, ingenieros, conocedores de lengua y de ciencias, nos parece que este ejemplo merece ser seguido. En el punto 34, ¿quiénes son los formadores del apóstol laico? La formación de los apóstoles laico correrá a cargo de las mismas obras del apostolado laico, las cuales hallarán ayuda en el clero secular y en las órdenes religiosas apostólicas. Los institutos seculares les presentarán también, no estamos seguros de ello, una colaboración apreciada. En cuanto a la formación de las mujeres para el apostolado laico, las religiones cuentan ya en su activo con hermosas realizaciones en el país de misión y de otras partes. En el punto 35, formación del espíritu apostólico y personalismo. Nos quisiéramos llamar de modo especial vuestra atención sobre un aspecto de la educación de los jóvenes católicos, la formación de su espíritu apostólico. En lugar de ceder a una tendencia un poco egoísta, pensando solamente en la salvación de su alma, que tengan bien conciencia en su responsabilidad con respecto a los demás y de los medios para ayudarles. Nadie duda por lo demás de que la oración, el sacrificio, la acción audaz para conquistar a los demás para Dios sean ya, de ser posible, prendas muy seguras de salvación personal. No entendemos en absoluto censurar cuanto se ha hecho en el pasado, ya que no faltan realizaciones numerosas y notables en este aspecto. Nos pensamos, entre otras cosas, en los seminarios católicos que han absorbido el celo de muchos en cuanto a las obras de caridad y de apostolado. Movimientos como la obra de la Santa Infancia tuvieron en ese sentido iniciativas fecundas. Sin embargo, el espíritu apostólico se instala en el corazón del niño, no solamente en la escuela, sino mucho antes en la edad escolar, por mediación de la misma madre. El niño aprenderá cómo debe de rezar en la misa, cómo ofrecerla con una intención que abrace en un mundo entero y sobre todo los grandes intereses de la Iglesia. Al examinarse sobre los deberes para con el prójimo, no se preguntará, ¿he hecho mal al prójimo? Sino también, ¿le he demostrado el camino que lleva a Dios y a Cristo, a la Iglesia y a la salvación? En el punto 2, ejercicio del apostolado de los laicos en los diversos campos de la acción. En el punto 36, los diversos campos del apostolado. En cuanto al ejercicio del apostolado laico, dado que las reflexiones hechas antes sobre las cuestiones del principio han tocado ya varios puntos, nos trataremos aquí de ciertos campos del apostolado, de los que surgen en este momento un llamamiento más urgentemente. En el inciso A, en la parroquia. En el punto 37, las diversas actividades apostólicas en la parroquia. ¿No es una señal consoladora en el que en nuestros días incluso los adultos consideren como un honor al servir en el altar? Y los que con la música y el canto constituyen las alabanzas a Dios a la edificación de los fieles, ejercen sin duda algún apostolado seglar digno de elogio. El apostolado laico entregado al apostolado del barrio y se ve confiar unos de los grupos de las casas de la parroquia. Debe procurar informarse con exactitud sobre la situación religiosa de los habitantes. Las condiciones en que viven son malas o insuficientes. ¿Quiénes tienen necesidad de las obras de caridad? Niños para bautizar. ¿Qué valen los kioscos de los periódicos, las librerías y bibliotecas circundantes del barrio? ¿Qué leen los jóvenes y los adultos?
La complejidad, a veces el carácter dedicado a los problemas a resolver en este tipo de apostolado, aconsejan no dedicar a él sino una élite escogida, dotada de tacto y de auténtica caridad. En el inciso B, en la prensa, radio, film y televisión. Punto 38. La buena prensa. Las empresas editoriales y las librerías son para el apostolado laico un campo de elección. Nos tenemos la satisfacción de saber que la mayor parte de los editores de librerías católicas consideran su profesión como un servicio de la Iglesia. La biblioteca parroquial debe de ser dirigida convenientemente por los laicos, que habrán de ser por lo general lectores y lectoras experimentados. En las bibliotecas circundantes, los buenos católicos tendrán ocasión de hacer el bien. El periodista católico que ejerce su misión con espíritu de fe es naturalmente un apóstol laico. El Congreso de Manila pidió para Asia periodistas católicos y una prensa católica. Por otra parte, es normal que los católicos colaboren con la prensa, incluso la de interés local. En el punto 39, radio, cine, televisión. Por lo que se refiere a la radio y el cine y televisión, nos remitimos a lo que ya dijimos en la encíclica Miranda Prousus del 8 de septiembre de este año. Una doble tarea queda por realizar: evitar todo elemento de corrupción y promover los valores cristianos. Se cuenta en la actualidad en todo el mundo 12 millones de personas que asisten cada año a las salas locales de espectáculos. Pues bien, demasiados espectáculos entre los que se les son ofrecidos no alcanzan el nivel cultural y moral que se tendría derecho a esperar. El hecho más lamentable es que el film presenta muy a menudo un mundo en el que los hombres viven y mueren como si Dios no existiera. Se trata, pues, de evitar aquí peligros morales para la fe y la vida cristiana. Jamás podrá aludirse el plantarse ante Dios la responsabilidad por la tolerancia de semejante situación, y a toda costa debe procurarse que sea modificada. Nos manifestamos, por lo tanto, nuestra gratitud a los que emprenden en el campo de la radio, del film y de televisión un trabajo valiente, inteligente y sistemático, que se ha visto recompensado ya por resultados que autorizan serias esperanzas. Nos recomendamos de modo especial las asociaciones y ligas que se proponen hacer prevalecer los principios cristianos en el uso del cine. En el punto 40, grupos de trabajo y comités de colaboración. En las parroquias, o por lo menos en los decanatos, los grupos de trabajo formarán a sus miembros y a sus colaboradores, pero también al público en sus deberes con respecto a la radio, cine y televisión, y les ayudarán a cumplirlos. Por lo que se refiere a la televisión, es indispensable que la Iglesia esté representada en los comités encargados de elaborar los programas y que figuren especialistas católicos entre los productores, los sacerdotes, los mismos que los laicos son invitados a esta tarea. El sacerdote puede poseer en ello una competencia igual a la del laico, pero en todo caso se requiere la intervención de los laicos. En el inciso C, en el mundo del trabajo, en el punto 41, preocupación cristiana por las novelas trabajadores.
preocupación cristiana por los nobles trabajadores. 20 millones de jóvenes entran cada año en el trabajo en todo el mundo. Se encuentran entre ellos católicos y también millones de otros que se encuentran bien dispuestos para una formación religiosa. De todos ellos debéis sentiros responsables. ¿Cómo los conserva la Iglesia? ¿Cómo los conquista? Dado que el clima de la empresa es nefasto para el hombre joven, la célula católica debe de intervenir en los talleres, pero también en los trenes, en los autobuses, en la familia, en los barrios. A todas partes actuará. Dará el tono y ejercerá una influencia benhechora y difundirá una vida nueva. Y así, un capataz católico será el primero en ocuparse, por ejemplo, de los recién llegados para encontrarles una vivienda conveniente. Les procurará buenas amistades. Les pondrá en relación con la vida eclesiástica local y velará con el fin de que se adapten fácilmente a su situación. En el punto 42, imprimir la huella de Cristo al mundo industrial. El llamamiento que nos hicimos en el año pasado a los católicos alemanes se dirige también a los apóstoles laicos de todo el mundo, donde quisiera que reúnan la técnica y la industria. Una tarea importante incumbe a vosotros. Les decíamos la de dar a este mundo de la industria una forma y una estructura cristiana. Cristo, por quien todo ha sido creado, el dueño del mundo, sigue siendo también dueño del mundo actual, pues también este está llamado a ser un mundo cristiano. A nosotros toca conferir el sello de Cristo. Radiomensaje, mir freudigen eresgur con gozosa emoción. Esa es la más pesada, pero también la tarea más grande del apostolado del elemento laico católico. En el inciso D, en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, SECA. 43. Atención preferente a los inmigrantes de las cuencas mineras y centros industriales. Recientemente se ha celebrado en Luxemburgo un congreso sobre los problemas sociales con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El informe que el ISCAREIS, Instituto Internacional Católico de Investigación Socioeclesial, presentó al mismo, contenía 3 puntos que nos parecen tan importancia particular en la cuestión aquí examinada. En primer lugar, la población minera del territorio de la comunidad, que se extiende desde el Ruhr hasta Bélgica, y los pioneros se componen en su mayor parte de inmigrantes pertenecientes a los diversos países de Europa. En segundo lugar, en cuanto a la práctica religiosa, los mineros, en comparación con el medio social en el que se mueven, no representan más que la más débil minoría, porque son apartados más fácilmente de las otras categorías de trabajadores. Por consiguiente, tienen necesidad de una reintegración social. En tercer lugar, esto se aplica a la vida de la comunidad católica. La conducta religiosa del minero emigrado depende estrechamente de la situación de su familia y de las condiciones de la vivienda, de la integración más o menos rápida en el ambiente que le recibe. El informe dijo incluso que el apostolado laico debe proponerse aplicar concretamente a los inmigrados las normas de la Constitución Apostólica Exsul Familia Nazaretana, el 1 de agosto de 1952. Es preciso absolutamente evitar que los mineros de la SECA sean
presa del movimientos ateos y hacer todo lo necesario para que sean salvados y vayan a Dios y a Cristo. En el inciso E, en la América Latina, en el aspecto 44, la situación en la población y de la Iglesia. La situación de la Iglesia en América Latina se caracteriza por un rápido crecimiento de la población. Esta, que en 1920 contaba con 92 millones de personas, contará pronto 200. En las grandes ciudades de la población se acumula en masa enormes. El progreso técnico industrial avanza rápidamente. Por lo contrario, los sacerdotes constituyen un número suficiente. En lugar de los 160,000 que serían los estrictamente necesarios, apenas si se cuentan con 30,000. Por último, 4 peligros mortales amenazan a la Iglesia: la invasión de las sectas protestantes, la secularización de toda vida, el marxismo que se manifiesta en universidades como el elemento más activo y que tiene en sus manos casi a todas las organizaciones de trabajadores y, en fin, un inquietante espiritismo. En el punto 45, las 3 responsabilidades del apostolado laico. En estas circunstancias, el apostolado laico nos parece agravado con 3 responsabilidades principales. En primer lugar, la formación de los apóstoles laicos para suplir la escasez de sacerdotes en la acción pastoral. En ciertos países donde el comunismo se encuentra en el poder, se dice que la vida religiosa ha podido continuar desde la detención de los sacerdotes en la forma clandestina. Gracias a la intervención de los apóstoles laicos, lo que es posible en periodos de persecución debe de serlo también en periodos de relaciones específicas. Hay que dedicarse, por consiguiente, ante todo a formar sistemáticamente y a utilizar a los apóstoles laicos en las parroquias gigantes de 50 a 100,000 fieles, por el tiempo al menos que dure la falta de sacerdotes. Además, hay que introducir en la enseñanza de la escuela primaria y en la universidad a hombres y mujeres católicos ejemplares como profesores y como educadores. En tercer lugar, hay que introducirlos en la dirección de la vida económica, social y política. Se lamenta que en América Latina la doctrina social de la Iglesia es demasiado poco conocida. Se siente, por consiguiente, la necesidad de una formación social profunda y de la acción de una élite obrera católica para arrancar con paciencia a las organizaciones de trabajadores de la influencia del marxismo. Ya en la actualidad hay asociaciones obreras católicas que trabajan en forma notable en varios lugares. Nos les manifestamos nuestra viva gratitud. Sin embargo, esto no deberá de ser la excepción, sino más bien la regla de un continente católico como América Latina. En el inciso F, en las misiones de Asia y África. En el punto 46, las fuerzas católicas de la vida nacional. Entre los numerosos problemas que nos podríamos tratar de aquí, nos referimos solamente a algunos de ellos que estimamos los más importantes. Con ocasiones de Congreso de los Laicos de Manila, una voz autorizada ha puesto de relieve una tarea cuya naturaleza precisa y concepción exacta puede fijar la jerarquía eclesiástica, pero que en 1000 formas debe de ser llevada a cabo por los laicos. Se trata de la utilización de las fuerzas católicas, que puedan ser muy considerables, con el fin de que la vida nacional se desarrolla armoniosamente, libre de nacionalismos extremistas y del odio nacional, a pesar de todas las amarguras que en las épocas de agitación puede haber acumulado.
uniendo los valores de la cultura occidental a los que la cultura nacional, adaptando los usos de la iglesia a las costumbres y los hábitos del país que nada tiene de represible. En el punto 47, la vida ejemplar de la minoría cristiana en tierras de misión. Con excepción de las Filipinas, los católicos de Asia, como en su mayor parte los de África, constituyen en sus poblaciones una minoría. Deben distinguirse, por lo tanto, muchos más por su ejemplo. Se interesan aún más específicamente por la vida pública, económica, social y política, donde en efecto lo hacen. Se han ganado la estima de los católicos, pero no habrán de participar en una vida pública sino después de haberse preparado bien. La doctrina social católica es demasiado poco conocida en Asia. En el punto 48, la ayuda de las universidades y formación de profesores y maestros. Por lo tanto, las universidades católicas de América y de Europa prestan de buen grado su ayuda a los cristianos de Asia y África que desean prepararse para los cargos públicos. Se forman profesores de valía para las escuelas y de todos los grados. En Asia como en África, las escuelas católicas son muy apreciadas por los no católicos. Nos deseamos por nuestra parte que la enseñanza de la religión tienda aún más a no separar la doctrina de la vida. Hermanitos y hermanitas, pues hemos terminado esta lectura. Te invito a que te suscribas a este canal. Oye, regálame un like y comparte este tema con algunos hermanitos. También te invito a la rifa de este 24 de diciembre y pon en los comentarios si participo, para que podamos darle seguimiento y te tomemos en cuenta en esta rifa. Bueno, pues la lectura del día de hoy la ofrecemos para los enfermitos, para los problemas económicos, sociales que tengas en casa o problemas morales que tengas en casita. Pues esta lectura se la ofrecemos a Dios nuestro Señor y pedir por tus necesidades. Bueno, que tengas bonita tarde. Hasta pronto.